En el libro La cabaña, Mackenzie pasa un fin de semana en la cabaña. Ese fin de semana representa 11 años de mi vida. Que ella sabía era que yo tenía un romance con una de sus mejores amigas. De hecho, ella quería que yo la aconsejara cuando presintió una separación entre nosotros, de que perdí todas mis esperanzas. Estaba planeando volar a México porque no quería que mis hijos encontraran mi cuerpo. Que no podía sanarme a mí mismo. No podía sanarme, lo había intentado por 30 y tantos años. Traté de sanarme a mí mismo, ¿sí? No podía hacerlo. Bienvenidos a Pasión Pura, mi nombre es David Kiley Foster y soy su anfitrión para el programa de hoy. Una vez más, Paul Young es nuestro invitado. En el programa de la semana pasada, nos contó sobre la vida horrorosa en el tema de las misiones cuando era niño, que incluyó una profunda relación fragmentada con su padre, abuso sexual por parte de la tribu que sus padres querían convertir, así como el abuso de otros niños en el internado de la misión, seguido de una lucha de toda la vida en los asuntos de pecados sexuales. Hoy vamos a oír más sobre a dónde le llevó esta lucha. Paul es un hombre extraño que es sincero con lo que le sucedió y lo que él hizo como respuesta. Pero él también tenía la sabiduría que aprendió en las trincheras de la vida y que solo pueden ser lecciones enseñadas por Dios. Volvamos a la entrevista, donde continuará sus enseñanzas brillantes sobre cómo Dios sana personas heridas por situaciones sexuales, así como él. El abuso sexual cuando tenía 4 años, ya que mis recuerdos más tempranos de eso son cuando estaba en su apogeo. Y jamás había reprimido esos recuerdos, siempre lo supe. Tenía como 4 años y medio y para entonces las cosas estaban muy intensas y para cuando tenía 6 años yo ya había sido reestructurado para convertirme en algo que las personas no pueden entender y que es que yo era un depredador a los 6. Puedo acordarme de tratar y atrapar a jovencitas, niñas de mi edad de la tribu en situaciones sexuales a los 6 años y luego cuando cumplo 6 y voy al internado de la misión cristiana, el abuso continúa entre discípulos y éramos los más débiles de primer grado, ¿sí? Y el abuso venía de los niños mayores. Tenemos que alejarnos de estas jerarquías y darnos cuenta de que la comunidad de fe está hecha de personas ordinarias, todos nosotros, que tenemos daños, rupturas, historias de dolor y juntos vamos a encontrar nuestro camino hacia la sanidad y estará incluida en el amor que existe en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. El sistema no va a sanarnos. Las reglas no nos sanarán. 38 años tratando de hacer todas estas cosas religiosas y diciendo, Dios, ¿por qué? ¿Por qué no puedes sanarme? Y nada funciona. Para descubrir, mi teología dice que Dios, el Padre, el que desaprueba, omnipresente, en el distante cielo de Occidente, se decepciona, desaprueba, y yo estoy tratando de ganar una mirada de Él, de algún tipo de aprobación. ¿Cuántas veces dedicas tu vida a Dios antes de que se te acabe la energía? Y mientras tanto tratas de mantener tu vida junta porque no quieres dejar entrar a nadie. Todo es sobre protección y seguridad y sistemas de seguridad, y todo esto te deja exhausto. ¿Sabes? Las personas que dicen la verdad no tienen que recordar nada. ¿Cierto? Aquellos que mienten tienen que recordar todo, recordar cada conversación que dije de esta persona contra esta otra persona, y envuelves en lenguaje religioso y puedes santificar la enfermedad más grande que puedas imaginar. Y eso hacemos, así que la comunidad de fe, uno es a nosotros como las personas son a la iglesia. Tenemos que comprender quiénes somos en Cristo, quiénes somos vinculados a esta relación de amor que existe en el Padre, Hijo y Espíritu Santo a la cual hemos sido invitados. Y Él ha entrado a mitad de todo esto y es una de las cosas que yo no entendía. Que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo han venido a vivir en esta choza, en esta alma. Una de las cosas que me sanó fue ir comprendiendo que es ahí donde Él reside. Que no lamentaba, ni estaba decepcionado, ni estaba asqueado. Una chica me escribió un email y ella
creció en una familia religiosa en donde se comunicaban diciendo: cuando algo malo te pasa es porque eres malo y Dios tiene que castigarte. Se le dijo que ella era el castigo que Dios les había dado a sus padres. Así que todo este montón de tonterías religiosas es tan poderoso porque lo hemos santificado. Le hemos dado el nombre de Dios, y Dios no es un ídolo monstruoso. Y así fue como creció, y cuando le diagnosticaron con cáncer terminal, todo su mundo se derrumbó porque era el castigo para la peor maldad que existía en ella. Y me escribió un mail porque la cabaña la había arrancado de la depresión en la que había caído. Me escribió y dijo: Paul no tenía miedo de morir. Estaba aterrada por el gesto de asco que vería en el rostro de Dios cuando nos encontráramos. ¡Qué trágico es esto! Pero yo luchaba con ello. Tengo una historia que es vergonzosa. Tengo todo tipo de desechos en la cabaña y no quiero dejar entrar a nadie. Pero en algún momento Dios va a desmantelar toda esa fachada y nos dará lo suficiente para que nosotros mismos la destruyamos. Habrá algo que va a empezar a derrumbarse. ¿Por qué? ¿Porque Él quiere lastimarnos? Por supuesto que no. Es porque Él quiere liberarnos. Algunas veces el cáncer, que se ha convertido en parte de nuestro cuerpo, es parte de nuestro cuerpo y hay que entenderlo. Y si no lo entendemos mejor, cuando el cirujano venga con el bisturí, pensaremos que viene a herirnos. Y nos duele. Pero Él viene a liberarnos y a sanarnos. Eso es Dios. Dios está involucrado en todo esto. Déjame ponerlo así. Yo no puedo creer que Dios haga nada que no sea motivado por el amor, porque el amor es su naturaleza básica. Y muchas de las formas en que nos interrelacionamos son porque mi daño compite con el tuyo. Ni siquiera sabemos que somos amados, mucho menos sabemos amarnos unos a otros. Pero es parte del proceso. Y en medio del proceso está un Dios que se involucra en los detalles de tu vida y de la mía. Cuando estás frente a mí y no sabes cómo lidiar con mi basura cuando aparece, no hay condenación en eso, pero hay conversación en eso. Cuando podamos alejarnos de estas cosas, donde hay diferencia entre judío y gentil, diferencia entre hombre y mujer, diferencia entre ricos y pobres, cuando podamos alejarnos de esto y empezar a darnos cuenta de que estamos en esto juntos, y que hay heridas en ti, que hay heridas en mí, que duelen, pero tenemos al Espíritu Santo y al Padre y al Hijo, quienes se aman entre sí, y estamos invitados a esa danza, que hemos sido incluidos en esa danza, y eso es lo que Él ha estado persiguiendo, es la razón de su creación, para que fuéramos parte de esta familia. Pure passion that beats for Christ alone. Pure passion. Uno de los trabajos más poderosos de ficción que se han hecho en mucho tiempo es el libro La cabaña, donde la tragedia confronta a la eternidad. Como J.R. Tolkien y C.S. Lewis lo hicieron antes, el autor William Paul Young emplea frases metafóricas y artísticas para explicar cómo Dios visita a alguien que sufre una gran tragedia y le lleva consuelo y entendimiento a su mundo quebrantado y caótico. La cabaña cuenta la historia de un padre que intenta aceptar el asesinato de su hija, un hombre que lucha con la pregunta de todos los tiempos: ¿por qué Dios permite que los inocentes sufran? Si conoces a alguien que luche con esta pregunta, tal vez un sobreviviente de abuso sexual infantil o alguien más con una tragedia inexplicable, este libro podría ayudar a su corazón para confiar en Dios de nuevo. El libro ha pasado mucho tiempo en la lista de bestsellers del New York Times. Ha vendido más de 7 millones de copias. Para obtener el DVD de este programa junto con el libro de Paul Young, La cabaña, visita purepassion.us. purepassion.us. En el libro La cabaña, Mackenzie pasa un fin de semana en la cabaña. Ese fin de semana representa 11 años de mi vida. Esos 11 años comenzaron el 4 de enero de 1994 con una sola llamada. En esa llamada, mi esposa dijo: Paul, estoy en tu oficina y lo sé. Esa simple conversación, no fue una conversación, fue una declaración, tomó esa fachada. Yo había sido un intérprete religioso, no cualquier tipo de intérprete. Trabajaba duro para crear un personaje religioso que la gente admirara y aprobara y le tuviera afecto. En esa llamada telefónica, esa fachada voló en millones de pedazos porque lo que ella sabía
era que yo tenía un romance con una de sus mejores amigas. De hecho, ella quería que yo la aconsejara cuando presintió una separación entre nosotros. Fue por consejo. Así que la traición fue monumental. Mi esposa viene de una familia bastante segura y abierta, y yo de una familia religiosa donde escondemos y mentimos sobre casi todo. Así que ella no podía entenderlo. Para ella no tenía sentido, porque yo lo había ocultado. Eso fue después del nacimiento de mi sexto hijo. Lo había disimulado por tanto tiempo y había hecho tan buen trabajo que ella no tenía ni idea. Ella sabía que había algo putrefacto y muerto, pero no sabía qué era. Y no podía precisarlo, y yo seguía cambiando los muebles con frecuencia para que ella jamás lo descubriera. Porque mi vida ha sido protegerme de la vergüenza a toda costa. Y aprendí, en retrospectiva puedo ver cómo la vergüenza había violado mi relación a lo largo de nuestro matrimonio. Y todo lo escondido, todos los secretos y adicciones que estaban acorralados a veces cuando pasaba por momentos en que aprietas los dientes y tratas de hacer las cosas correctas por Dios y por todos, y luego se derrumbaría. Y todo eso trabajaba bajo la superficie, pero ella no se daba cuenta hasta que tuve un romance con una de sus mejores amigas. Y tuve que tomar una decisión, y esta no consistía en huir. Había huido toda mi vida. Estuve en 3 escuelas antes de terminar la preparatoria. Sabía cómo irme. Tuve que tomar una decisión entre enfrentar a Kim o matarme. Esa fue mi decisión. Si yo iba a enfrentar a Kim, la fachada ya no existía, todo lo que quedaba era la cabaña. ¿Qué voy a hacer? Tengo que lidiar con el daño en la choza. Debo exponer la choza. Así que cuando fui con ella dije, si vamos a hacer esto, tengo que decirte cada secreto. Todo. Y esto duró 4 días. Al final de la semana ella estaba, en serio, devastada. Ella no vino hacia mí con un perdóname, con alguna clase de disculpa leve. Ella vino hacia mí con toda la furia que yo merecía. Y ella estaba enojada. Y por 2 años, los 2 primeros años, nos llevó 11 años sanar esto, pero a los 2 primeros años ella me reclamaba diariamente. No tenía sentido para ella. ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo puedes hacerle eso a otro ser humano? ¿Cómo pudiste hacer una forma aquí y otra allá? He oído tus grandes enseñanzas. ¿Cómo podías enseñar sobre la libertad, sobre la vida y sobre quién es Dios cuando está sucediendo esto al mismo tiempo? Estaba hecho pedazos. Estaba fragmentado y ella no lo entendía. En ese momento para ella eso no tenía sentido. Ella es de Minnesota. Ella nació en Minnesota, pero yo no. En su ambiente familiar, todo es abierto. Eres la misma persona aquí o allá, por favor. Así que eso era una violación a todos los niveles, por lo que ella me atacaba todos los días y fui a terapia, lo que fue una de las cosas que salvó mi vida, pero su furia salvó mi vida. No me malinterpretes. La intensidad de su furia es lo que en parte salvó mi vida. Kim, ella perdió tanto. Ella pagó un gran precio por mi sanidad, gigante. Pero su furia en parte fue lo que me salvó, porque me llevó a enfrentarme a toda mi basura. No queremos lidiar con nuestra basura, queremos olvidarla esperando que sea suficiente. Cuando fui a terapia, eso fue lo que Scott dijo. Mi terapeuta dijo, en un par de meses sentirás el control, que las cosas están mejor y te despreocuparás. Todos hacen lo mismo antes de que comience lo difícil. Pero él sabía que yo estaba desesperado. Si no encontraba alguna cura, una razón para vivir, porque todo lo que yo sentía era que estaba vomitándome en todo lo que yo creía que era maravilloso y bueno, en especial en mis hijos y en mi relación con Kim. Ni siquiera sabía cómo amar, no en realidad. Todo se trataba de estar a la defensiva, estar seguro y protegido. Una de las cosas que hice y que aprendí sobre la vergüenza, y esto en realidad me ha ayudado con los años, la vergüenza destruye tu habilidad para distinguir entre un juicio de valor y un comentario. En nuestro matrimonio, por ejemplo, Kim diría, oye, Paul,
No mezcles los colores con los blancos, refiriéndose a la lavadora. Yo escuchaba, no sé cómo pude casarme con un perdedor como tú. Porque cualquier comentario que violara mi imagen de perfección y que perforara mi vergüenza, solo podía sentir la vergüenza. Yo había sido un suicida durante nuestro matrimonio y ella no lo sabía. Tratando de pintar la fachada lo más rápido para que tal vez pudiera complacerla. Es que es solo una trampa. Estamos tan perdidos en esta clase de basura. Estaba en terapia y le dije, oye, hagamos un trato. No dejaré este proceso hasta que me digas que ha terminado. Él dijo, está bien. 9 meses después dijo, terminaste. Nunca habíamos tenido a alguien que trabajara tan duro y continuara. Él sabía que era un asunto de vida o muerte para mí. Ningún otro lugar quedaba para mí. Kim me dijo ese fin de semana, jamás creeré ninguna palabra que salga de tu boca el resto de tu vida, y yo le creí. Yo pensé, así es como esto va a ser. Iba a terapia y la llamaba los 2 primeros años. Las cosas se tornaron difíciles, justo como Scott dijo. Las cosas se pusieron muy duras al punto de que perdí todas mis esperanzas. Estaba planeando volar a México porque no quería que mis hijos encontraran mi cuerpo. Y yo le llamaba a Kim y le decía lo que sucedía porque no había secretos. Ella decía lo mismo todos los días. Sí, claro, lo que sea. ¿Entiendes? Ella no podía creer en nada porque tenía miedo de que si empezaba a creer cualquier cosa, podría lastimarla una vez más. Ella ya estaba en el límite. Ella tenía una amiga llamada Mary Kay quien la salvó. Y Mary Kay estuvo a su lado hasta 2 o 3 veces al día. Y Kim solo se desahogaba. Ella solo brotaba su furia y rabia y, en parte para no llegar a la casa y matarme, ¿sabes? Porque la rabia era tan profunda. Minimizamos todo el daño que nos hicimos. Queríamos encontrar excusas para ello. Si hubiera señalado con el dedo a Kim y le hubiera dicho, algo de esto te corresponde, me hubiera echado de la casa rápidamente. Me hubiera ido. Pero no lo hubiera hecho de todas formas, porque déjame decirte lo que supe tan pronto se cayó la fachada. Que no podía sanarme a mí mismo. No podía sanarme. Lo había intentado por 30 y tantos años. Traté de sanarme a mí mismo, ¿sí? No podía hacerlo. Sabía que no solo no podía sanarme a mí mismo, tampoco podía sanar a nadie. Y eso aún lo sé. No podía sanar a Kim. No podía. Creí que así iba a ser siempre. 11 años. Pure passion that beats for Christ alone. Pure passion. Uno de los trabajos más poderosos de ficción que se han hecho en mucho tiempo es el libro La cabaña, donde la tragedia confronta a la eternidad. Como J.R. Tolkien y C.S. Lewis lo hicieron antes, el autor William Paul Young emplea frases metafóricas y artísticas para explicar cómo Dios visita a alguien que sufre una gran tragedia y le lleva consuelo y entendimiento a su mundo quebrantado y caótico. La cabaña cuenta la historia de un padre que intenta aceptar el asesinato de su hija, un hombre que lucha con la pregunta de todos los tiempos: ¿por qué Dios permite que los inocentes sufran? Si conoces a alguien que luche con esta pregunta, tal vez un sobreviviente de abuso sexual infantil o alguien más con una tragedia inexplicable, este libro podría ayudar a su corazón para confiar en Dios de nuevo. El libro ha pasado mucho tiempo en la lista de bestsellers del New York Times. Ha vendido más de 7 millones de copias. Para obtener el DVD de este programa junto con el libro de Paul Young, La cabaña, visita purepassion.us. purepassion.us. Los componentes del proceso de sanación incluirían cambiar radicalmente mi teología de Dios. Básicamente borrar el rostro de mi padre del rostro de Dios. Abrirme y no tener secretos. Yo no tengo secretos. No hay un esqueleto en mi closet, no hay nada que mis hijos no sepan, no hay nada que Kim no sepa. Esa primera semana ella dijo, quiero saber cada detalle de toda tu vida. Y se lo dije. Un componente fue la terapia. Desenredé mi historia y desenredé los eventos.
Comencé a aprender cómo estar enojado por las violaciones. A permitir que la gente entre en mi vida. Ahora tengo hombres en mi vida que son mis amigos, sin importar el éxito o el fracaso. Nada de eso. Y eso fue sanador para mí. Poner un pie enfrente del otro en esos 11 años, pero al final yo soy la misma persona. ¿Cómo sana Dios? Sabes que es un misterio. Recuerdo un día que le llamé a Kim y estaba con Scott y por primera vez en mi vida... Por primera vez en mi vida podía sentir un límite interno. Algo que me decía en mi interior, no, por mi propio bien, por el bien de este niñito al que jamás se le permitió decir no. Y le llamé a Kim y estaba llorando en el teléfono. Y ella dijo lo que decía todos los días, sí, seguro, lo que sea. Y yo estaba bien, porque sabía que era real. No necesité su aprobación para saber que era real. Yo no podía sanarla. Podía dejar que Dios la sanara, pero no sabía cómo iba a hacer eso. Y al final de esos 11 años no quedaban adicciones en mi vida. Y no estoy hablando de pornografía y de esas porquerías. Estoy hablando de las adicciones de oro, de las cadenas, como complacer a mi padre o complacer a las personas o hacer un gran trabajo por Dios o tener un gran ministerio o ser significativo. Las mentiras de porquería que cargamos tanto y que hemos santificado, yo ya no las tengo más. Y no tengo esqueletos, ya no tengo reputación, porque todo eso salió con los secretos. Es que hicimos eso públicamente, no lo hicimos en privado. Yo dije, si vamos a hacer eso, no quiero esconder, no quiero tener algo en mi vida que quede escondido en el pasado. Pero para cuando terminaron esos 11 años, por la gracia de Dios, yo era una de las personas más sanas que conocía. Yo era el mismo y lo soy todavía, sentado aquí o en una habitación de hotel, o solo o con mis amigos, o en el trabajo, o... Soy la misma persona. ¿Sabes lo increíble que es eso? Soy la misma persona que no tiene secretos. Y solo puedo ser yo mismo. Ni siquiera sabía que esa persona existía cuando pasé tiempos difíciles con Scott y perdí todas mis esperanzas. Fue porque miré hacia abajo, al agujero de mis porquerías y me pregunté, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo puede una persona volver a antes de los 4 años y tratar de encontrar algo que esté vivo? Que no sea una habilidad defensiva o un mecanismo de supervivencia. Somos como una bola de hilo que se ha enredado en 1.000.000 de nudos y se ha revolcado en el lodo. Y los nudos están amarrados dentro de los nudos que están dentro de otros nudos y en algún punto reconocemos que somos nosotros. La cabaña somos nosotros. Hemos tratado de huir de ella. Hemos tratado de enyesarla de alguna forma, fingiendo que no está ahí, esperando que tal vez desaparezca. Pero es nuestra propia ruptura de nuestro corazón. Traemos esta bola de hilo a la única persona que puede curarla, que puede desenredarla, y ese es Dios. Él es quien nos hizo. Él es el único que sabe que hemos sido heridos particularmente por otros seres humanos, por las relaciones. Es el único que puede tomar lo que le damos, lo toma con mucho cuidado y gran afecto y comienza a desatar los nudos en el orden correcto para que la cuerda jamás se reviente. Y yo sé que a veces parece ser tan insuperable llegar ahí, pero ese no es el asunto es hoy. ¿Qué es hoy? ¿Qué está sucediendo hoy en mi vida? ¿Y cómo voy a empezar a abrir la cabaña? ¿Cómo encuentro a alguien y lo invito a entrar? La primera persona de la que tienes que darte cuenta que está dentro de la choza, cuando llegue ahí, usaré una metáfora del libro. Cuando llego a la puerta, papá sale volando. Dios Padre, el que creí que estaba muy asqueado, Dios Padre sale volando y me envuelve en sus brazos y me dice, he estado aquí todo el tiempo. Y de pronto, yo sé que Él sabe
que no está avergonzado de mí o asqueado o desilusionado. Él lamenta conmigo el daño y comienza a transformarme desde el interior. Pero ¿sabes algo? Nosotros no vamos a hacer eso solos. Estamos hechos a la imagen de Dios, quien jamás ha hecho algo solo. Siempre han sido 3 de ellos. Y estamos aquí con la necesidad de decir, como le dije a Scott la primera vez que lo dije en mi vida, ¿tú puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? Le digo eso a Dios, ¿puedes ayudarme? Sé que no puedo curarme yo solo. ¿Puedes ayudarme? ¿Qué significa esto hoy? No lo sé. Tú estás en tu mundo, con tu conjunto de relaciones, pero sé que hay un Dios, y es inagotablemente afectuoso, y que está en medio de tus cosas para transformar tu dolor, tus heridas, el daño desde el interior. No desde afuera, a través de reglas y fórmulas y principios y toda esa clase de cosas que jamás te sanarán, sino desde el interior, donde la ternura de su afecto te va a incluir en su relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el amor y la mutualidad y el afecto que existe ahí se vierte en nosotros, y dentro de eso empezaremos a dar paso a paso, empezaremos a caminar a través del proceso que nos llevará a la sanación. Sin excepciones, y si no funciona para los más dañados de nosotros, entonces sea lo que sea esta religión, es una pérdida de tiempo. Debe servir para los más dañados de nosotros. Es una relación con alguien a quien le importa y ama y está involucrado y es bueno todo el tiempo. Amén. Algunos como Paul son sobrevivientes de abuso sexual infantil. Otros, como Paul, se han involucrado en la pornografía y tal vez han cometido adulterio. Algunos de nuestros líderes cristianos han estado involucrados en cosas así. Espero que reciban el mensaje que Paul quería comunicar, que Jesús tiene el deseo y el poder de perdonar, limpiar, sanar y transformar tu vida. No es una situación difícil para Él. No hay pecado demasiado grande para su piedad. Tú puedes buscarlo para todas esas cosas justo ahora. No tiene sentido mantenerse atado y roto, en especial cuando quien te creó está listo para transformar radicalmente tu vida y traerte a su reino de amor para toda la eternidad. Tal vez quieras conseguir el DVD de esta entrevista de 2 partes con Paul Young y repasar algunas de las increíbles sabidurías que él ha compartido con nosotros, y después dárselo a un amigo. Solo ve a purepassion.us. Y gracias por todo lo que haces para mantenernos avanzando con estos programas que cambian la vida. Estamos agradecidos. Hasta la próxima semana. Soy David Kiley Foster para Pasión Pura.